por estar ahí. Bienvenidos, bueno, como siempre, nuestras compañeras. Primero, a ver, a quién veo. Mm, ¿Por qué no veo ninguna? Tendría que ver alguna de nuestras compañeras. No sé si Bueno, Nair es, buenas tardes, en mejor este dicho. caso, nombre de... Ah, está la Coti también. Hola, Coti, buenas tardes. No sé si Nair es nombre de hombre o nombre de mujer, en este caso. Hola, profe. Soy mujer. Bien, bien. Siempre en este momento y en estos líos que me mando, siempre estoy pidiendo disculpas, Luquita querido, buenas tardes. Siempre estoy pidiendo disculpas por estas cuestiones de género y de cómo nos sentimos, si nos sentimos de tal forma o de cual otra, pero yo soy profe de la vieja escuela y respetuoso de... Ah, dale, dale, Luca, dale. Gracias por estar grabando. Como siempre, Luca está atento a grabar nuestras clases. Les contaba, siempre me gusta saludar primero a nuestras compañeras que alcanzo a ver y después, por supuesto, a nuestros compañeros, ¿no? Bueno, a Luca, que está ahí ya encargándose de la grabación, como siempre, al Fran Muse, que está también ahí, Marquito Guzmán, al Fede, ahora la veo a Laurita Varas, bueno, a la Coti que ya lo saludé, bueno, y a todos, ¿no? A Gerardo Ferreira, que lo vi desde el principio de la sesión también, a Noah, está ahí entrando con el audio. Santiago Ruzafa. Pedro, Federico, bueno, varios, ¿no? Les quiero contar que voy a sacar mi imagen porque mi conexión está un desastre, así que voy a ver si así puedo continuar con la clase. Nuestra clase de hoy tiene que ser de bastantes cosas conceptuales. Eh, Tenemos un problema con algunas cuestiones de geometría. Yo voy a tratar de resumir en 2 pasos algunas cosas. Cuando yo hablo de R2 o de R3, estoy hablando de esto, ¿eh? El espacio vectorial de R2 del plano o el espacio vectorial de R3, el espacio. Es decir, acá tengo R2 y acá tengo R3. En R2 puedo tener definidos solamente, digamos, en definitiva, rectas. Y acá puedo tener definidos rectas y planos. Las rectas en R2 se definen con 2 elementos, de 2 maneras, con 2 puntos que pertenecen a la recta L, a la recta definida, o un punto más un vector. Este vector me da otras 2 posibilidades acá. Un punto más un vector paralelo a la recta L, a este vector le llamo vector de dirección. Vector de dirección. Y ahí es donde tengo todos estos tipos de rectas que yo voy a escribir acá, que son la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación segmentaria, la ecuación explícita, implícita, alguna otra que me estaré olvidando, la simétrica. Simétrica, iba a decir. Gracias. Ah, ¿Eh? y la de la ecuación de la recta que pasa por un punto también la va a ser tomada. Esa es una fórmula, la ecuación de recta que pasa por un punto y tiene una dirección conocida, termina siendo la forma explícita. Así que dentro de la forma explícita de la geometría analítica está esa fórmula que nosotros le estudiamos en análisis 1, que dice que si yo conozco este punto P, o este punto P y es paralela a esta recta L, y bueno, voy a poder encontrar esta otra recta
con una fórmula determinada. Esa fórmula determinada del análisis matemático es la forma explícita de la ecuación de la recta. No es un tema de geometría analítica eso. Yo puedo tener un punto y un vector, pero si el vector es perpendicular a la recta L, entonces tengo lo que se llama la ecuación normal de la recta. Entonces, ¿cómo te voy a preguntar yo esto en un parcial? Por ejemplo, te voy a decir, dada el punto P de coordenada, o el punto P de coordenada PX, PY, y el vector B, encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto P y es paralela, o sea, la recta L es paralela al vector B. L es paralela al vector B. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenés que encontrar? Y vos tendrías que encontrar todas estas. 6. Todas estas. Estarías en ese caso. En cambio, si el vector B fuera este y la recta B que pasa, la recta L que pasa por el punto P fuera, por ejemplo, esta, si vos te fijas, esta es recta M, la recta M es perpendicular al vector B. Entonces, ¿cómo haces para encontrar la ecuación de la recta M? Y la ecuación de la recta M es la ecuación normal de la recta. Eso lo tenés que saber vos. ¿Cuál usar en cada caso? Si te estoy pidiendo la recta L, que es paralela al vector dato, o la recta M, que es perpendicular al vector dato. Recuerden que el parcial es la semana que viene, y yo, si ustedes me recuerdan mañana, les puedo mandar un simulacro. Si ustedes quieren, hacemos un simulacro de lo que va a ser el parcial. La verdad que los simulacros siempre sirven, porque te ubican en qué focalizar tu estudio. Tenés que saber todo. Tenés que saber todos los temas que entran por el parcial. O sea, te puedo tomar cualquier cosa, pero digamos, con un simulacro uno ya ve el tipo de preguntas y la forma, sobre todo para los que nunca cursaron una materia conmigo, van a ver que yo cuando pregunto siempre de estos temas de geometría analítica, yo te digo, bueno, a ver, te doy esta recta, encontrame la ecuación de esta recta, y te doy así unos datos genéricos, y vos tenés que pensar cuál es, si es la recta, si es la ecuación normal de la recta, si es alguna de las otras anteriores. Bueno, cuando yo tengo una recta, para definir una recta en R3, tengo, igual que lo anterior, es decir, idem a lo anterior, pero con 3 componentes. Es decir, si ustedes recuerdan, el punto P tiene coordenadas PX, PY. Mientras que acá el punto P tiene coordenadas, si esto es X, PX, PY, y ahí está. Discúlpenme la desprolijidad, pero estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. El punto P tiene coordenadas PX, PY, PZ, o sea, 3 componentes. El tema es que un plano está definido, así como las rectas están definidas acá por 2 puntos o por un punto y un vector, acá el plano está definido por 3 puntos, por un punto y 2 vectores, perdón, estoy equivocándome acá. Sí, estaba bien. Por un punto y 2 vectores,
o por un punto y un vector, y ese vector es perpendicular al plano. Entonces, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, el plano definido, es el plano pi, este es el plano pi, así como la recta genérica se llama la recta L, el plano genérico se llama el plano pi. Para encontrar una definición de ese plano, lo puedo hacer a través de un vector normal a él, que es el vector n, y un punto, perdón, y un vector b perteneciente al plano. Entonces yo lo que voy a hacer para encontrar la ecuación normal del plano, ahora ven, ecuación normal de la recta. En la ecuación normal del plano, lo que voy a definir es el producto escalar entre el vector normal y el vector b. Y eso, el producto escalar entre estos dos vectores, ¿cómo son los dos vectores? Si el vector b pertenece al plano pi y el vector n es normal al plano, tienen que darse cuenta que el vector n es normal al vector b, perpendicular, ¿sí? Si el vector n y el vector b son perpendiculares entre sí, su producto escalar da 0. Esa es la condición, es una de las condiciones del producto escalar de vectores. Es una aplicación de vectores en cualquier espacio vectorial, R2, en este caso R3. Bueno, entonces de acá yo voy a llegar a la ecuación normal del plano. Son tres pasitos creo que son, de acá para llegar a la ecuación normal del plano. Ecuación normal del plano. ¿Qué quiero que vean ustedes? Más allá de las ecuaciones, gente. Estamos tratando de entender esta parte. Así como hay varias ecuaciones de la recta, hay varias ecuaciones del plano, pero hay una sola ecuación normal de la recta y hay una sola ecuación normal del plano. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando ustedes tengan, por ejemplo, un plano definido en R3 así. Imagínate que tenés el plano definido, disculpa, el plano definido por estas son las trazas del plano. La palabra traza no sé si la tienen dentro del lenguaje de ustedes. Una traza es la recta que es la intersección entre un plano coordenado y el plano, este es el plano pi. Este es el plano pi. Y si el plano pi es normal al vector n, el vector n sería este. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el vector n. Y el vector n es perpendicular, nunca se olviden de marcar eso, que quiere decir que el vector n es perpendicular al plano. Bueno, entonces acá yo voy a poder definir un vector del plano pi, o sea, un vector b del plano pi. El vector b pertenece al plano pi, y esto sugiere, digamos, es fácilmente demostrable el concepto de que el vector b y el vector n perpendicular al plano pi, son normales entre sí, lo que quiere decir que el producto escalar entre b y n es 0. Este sería el dibujito básico de lo que yo planteé acá. Si ustedes se fijan, yo lo planteé de nuevo, lo escribí otra vez más. Bueno, y ahí pueden encontrar las ecuaciones del plano y las ecuaciones de todo. Bien. Después tenemos un tema importante, que es una palabra que trae algunas cosquillas, que se llama
familia de rectas, familia de planos. Familia de Son rectas. los que tienen algo en común, puede ser. No tenían un Ahí punto en vamos. común o algo así. Eh, eh, Coti, no sé si fuiste vos el que hablaste, sí. Precisamente es eso. O sea, Sí, fui yo. una familia imaginemos rectas en R2. Imaginemos rectas en R2. Hay familias que son infinitas. Hay familias que son más pequeñas. Por ejemplo, las rectas paralelas entre sí son infinitas. Pero las rectas normales entre sí, o sea, las rectas perpendiculares entre sí, son solamente dos. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? O sea, hay familias o características que definen a un conjunto muy grande de elementos y hay otros conjuntos, otras familias de elementos que definen conjuntos muy pequeños. Por ejemplo, planos normales entre sí, no hay tantos como planos paralelos entre sí. ¿Queda claro eso? O sea, geométricamente ustedes tienen que ubicarse un poco en el concepto. Bien. Con esto, más o menos visto, hay algunas cuestiones acá de ecuaciones que hay que escribirlas, hay que escribirlas. Yo lo que les diría es que si ustedes quieren y tienen ganas de hacerlo y en la semana pueden, yo pondría ecuaciones de la recta en R2 y pondría vectorial, pumba, paramétrica, es un sistema. Simétrica es un cociente. Explícita, y igual a algo. Implícita, ax más by más c igual a 0. O sea, haría un cuadrito con todas las cosas para podérmelas acordar de memoria. ¿Tienen que saberlas de memoria? Sí, tienen que saberlas de memoria. Lo mismo haría para las ecuaciones de la recta en R3, que son muy parecidas. Lo mismo haría con, con la ecuación normal de la recta L en R2, que es una sola. Lo mismo haría con la ecuación del plano pi, esto ya es en R3, que tiene un montón de formas. Y la ecuación normal del plano. La ecuación normal de pi, que es una sola ecuación larga. Yo les diría que esta forma de hacer cuadros ayuda bastante. No ayuda cuando vos el cuadro lo copias. Por ejemplo, la Coti lo hace al cuadro y yo en vez de hacer el mío se lo copio a la Coti. No sirve eso, hay que hacerlo. Uno tiene que sentarse y renegar con esto. Si en la semana ustedes tienen ganas de que yo les dé una mano y de que, bueno, pónganse a hacerlo y muéstrenmelo y yo entonces yo le voy diciendo, y mira, pero le podrías poner esto, esto sácaselo, y entonces vamos estudiando y viendo. ¿Estamos de acuerdo? Me parece que esto puede ser de gran ayuda para estudiar el tema. De gran ayuda. Quería consultar, la ingeniera Niveiro no está, ¿no? Ari, ¿estás? ¿No? Ariadna tuvo que reemplazar a una profesora que estaba... ¿Se cortó o qué pasó? Iván Martínez. Se le habrá muteado. A lo mejor. Igual él comentó que tenía problemas de conexión. No sería raro que se le haya desconectado.
Sí, ahí está tu problema de conexión, sí. No sé qué pasó, me parece que toqué algo. A ver si ahí estamos. ¿Me escuchan Ahí se ahí? escucha, ahí se Ahora sí. escucha, sí. Disculpen, pero es algo que yo le metí mal la mano. Ahora seguimos. Bien. Bueno, tenemos entonces recta en R2, recta en R3. ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, se escucha. ¿Sabes que me marca como que me hubiera ido de la reunión? Increíble. Le manda como usuario. Le marca a usted como usuario. Bueno, veamos si ahí está, si ahí estamos bien. Quiero que ahora veamos las cónicas. Cónicas. Estas cónicas que ustedes empezaron a ver y que hay bastantes problemas en el práctico. Bueno, vamos a tratar de aclarar algunas cosas. Las cónicas no son el tema más simple para explicar, ni son el tema más simple para saber. Así que, bueno, trataremos de... quiero mostrarles las generalizaciones también. Fíjense. Las cónicas son curvas, pertenecientes a R3, es decir, al espacio, que son la intersección de un cono con un plano. Esto está bueno para tenerlo como concepto. ¿Qué demonios es una cónica? Es una curva, no es una superficie, es una curva en el espacio formada por la intersección de un cono con un plano. Entonces lo primero que vamos a ver es definir qué es un cono. Un cono no es esto, o sea, un sombrero de payaso, no, un cucurucho de helado. Estos no son conos. Estos son medios conos. Ahora vemos que sí es un cono. Un cono es una superficie de revolución de una recta tomada por un punto que gira sobre una curva cerrada. Sobre una curva cerrada. Esta curva cerrada generalmente, no siempre, no tiene por qué ser así, pero generalmente es una circunferencia. Entonces vos imagínate, tengo acá la recta, la agarro, la tomo de este punto y la hago girar con respecto a esta curva. Entonces, la superficie va generando, perdón, la recta va generando lo que se llama una superficie cónica, es decir, todo esto. Por supuesto que arriba también tengo otra circunferencia del mismo tipo, que me sirve para ir, digamos, por donde se mueve la recta. ¿Sí? Bueno, fíjense. La recta L, se llama generatriz. La circunferencia por donde se mueve la recta se llama directriz. La directriz es la que da la dirección del movimiento. Por eso se llama directriz. No doy matemática superior. Doy solamente Gracias, profe. solamente análisis y álgebra en primer año. Gracias, profe. Entonces tengo la generatriz, la directriz. Este punto del cual yo tengo agarrada la recta, le voy a llamar vértice del cono. Vértice del cono. Bien. Cuando yo interseco, intersecar quiere decir cortar, ¿sí? Cuando yo interseco,
con un plano a este cono, tengo varias posibilidades. Sí. Y ahora viene, digamos, las posibilidades en cuanto a un ordenamiento. O sea, yo pongo primero esta, pero podría no ser la primera, ¿sí? Cuando el plano pi es perpendicular al eje del cono, paren que no dibuje el eje del cono. Mira cómo es el eje del cono. El eje del cono es esto. Es una recta. La voy a dibujar con otro color porque está como muy horroroso. Esto es el eje del cono. Entonces, ¿La directriz puede ser, profe, o te equivocas? ¿Cómo? ¿La directriz, el eje? No, este es el eje del cono. La directriz es una curva cerrada y el eje es una recta. Fíjate. Me equivoqué. Estamos más que bien. Cuando yo trazo un plano por acá, me queda definido una circunferencia. Es decir, cuando el plano pi, que es este, es perpendicular al eje, tengo lo que se llama una circunferencia. En los viejos apuntes de álgebra, circunferencia. En los viejos apuntes de álgebra decía un círculo. No es un círculo, es una circunferencia porque las cónicas son curvas, no son superficies. ¿Sí? Circunferencia. Son lugares geométricos. Ahí está, pero pará. Porque acá podemos definir, lo que vos estás diciendo, Coti, es correcto. Acá podemos decir conjunto de puntos, podemos decir, ¿qué pasó que se movió todo esto? Conjunto de puntos, bueno, conjunto de puntos, estoy muy al borde por eso. Conjunto de puntos, puedo decir espacio geométrico, puedo decir de varias formas, pero esto, conjunto de puntos y espacio geométrico, me sirve para curvas o para superficies. O sea, esto no me aclara, ¿sí? No me aclara. Ahora bien, si yo digo que las cónicas son superficies, le estoy errando, ¿sí? Las cuádricas son superficies, las cónicas no. Bien. Si el plano pi es paralelo al eje del cono, por supuesto que van a encontrar algunas imágenes mucho mejor que estas, pero esto es para tener una idea, ¿no? Si el plano con el que yo estoy cortando... Profe, Sí, escucho. pasé el GIF por el grupo, Listo. cómo se genera GCS. Gracias, Fran. Bien. Gracias, Fran. Sí. Pues yo justo estaba por decir, hay un GIF precioso, qué sé yo, y el Fran, si ustedes se fijan ahí en el grupo de WhatsApp, por favor, fíjense que ahí está el cono en dorado, perfectamente definido, con dos bonetes, digamos, y el plano que va cortando y va definiendo, bueno, lo que son o una elipse, que es la que estoy por dibujar ahora, o una hipérbola, que es, digamos, son las dos ramas de la hipérbola, o una parábola, que es esta. La parábola es cuando el plano pi es paralelo a la generatriz, me da una parábola. Bueno, y así tengo las cuatro cónicas. La circunferencia, la hipérbola con E, con A, no con E, hipérbola. Hipérbole es una construcción gramatical, por eso es parecida a la palabra, pero no. Cuando el plano pi
que me falta la elipse. La elipse es cuando el plano pi no es ni paralelo, ni perpendicular, ni a la generatriz, ni al eje. Es un plano oblicuo respecto a todo, y entonces da una elipse. Bien. ¿Qué viene siendo importante de estas cuatro curvas? Primero que son solo cuatro. O sea, no tengo más que cuatro cónicas. ¿Sí? Profe, perdón, elipse No, dale. sería pi oblicuo a la generatriz, pues, ¿entendí mal? ¿Para quién? ¿Para cuál? El 4, Para la el pi elipse. sería oblicuo a la generatriz y así se obtiene una elipse o... Sí, 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 sí. Sí, está bien, ok, gracias. El plano para formar una generatriz, el plano tiene que cortar a, digamos, dos estados no consecutivos de la recta que es la generatriz. Entonces ahí se cierra, y no se cierra en forma de una circunferencia, sino se cierra en una forma elíptica, en una forma de una circunferencia achatada, digamos. Entonces, son cuatro cónicas, decíamos, cuatro cónicas, cuatro cónicas. ¿Mm? Y todas las cónicas, es decir, las cuatro, responden a lo que se llama la ecuación general de las cónicas. ¿Puedo decirle? Pero sí, pero si me das un segundo. La ecuación Ok. general de las cónicas es una fórmula gorda y fea, que ahí la va a decir la Coti, menos mal que la Coti la va a decir porque yo no me acuerdo de memoria. Te juro por Dios y la Santa Iglesia Católica que no me acuerdo de memoria, le iba a machetear feamente. Menos mal que está la Coti que la sabe de memoria. Che, Coti, decila bien, porque te estoy haciendo una propaganda bárbara, ¿sí? Bueno, Bueno, pero el tema, ¿es importante saberlo de memoria? Sí, es importante saberlo de memoria. Pero ahora van a ver qué es lo importante de esto. Dale, Coti, dictala. ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Me quedó grandota. Profe, Escucho. ahí en la fórmula que dictó ella se elimina BXY, porque Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, a ver, pero déjame decir primero qué es y conversamos un poco entonces ahí todos nuestros compañeros se enteran de todas las cosas que ustedes ya más o menos manejan. Pero a ver, esta ecuación es la ecuación general de las cónicas. ¿Qué quiere decir? Todas las cónicas responden a esta ecuación, con distintos valores de A, B, C, D, E y F. O sea, como me parece que Fran está hablando ahí, por ejemplo, B siempre va a ser 0. Ya les voy a contar por qué. Para las cuatro cónicas, B vale 0. Pero, por ejemplo, si F vale 0, no es una circunferencia. Porque si vale 0, F es el radio de la circunferencia, y un radio que vale 0 es un punto, no es una circunferencia. Es decir, fíjense, si D y E valen 0, por ejemplo, podría ser una circunferencia centrada en el origen. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Es decir, que valores particulares de A, B, C, D, E y F me dan distintos tipos de cónicas. Y a su vez, o sea, dentro de la misma cónica puede tener variaciones. Por ejemplo, yo puedo tener una circunferencia de este tipo, tal como esta, digamos, lo voy a dibujar en verde.
¿Se me trabó a mí o se le trabó a él? De nuevo el profe. Y parece que se fue. Ahora estamos de vuelta. Disculpen, gente. El único tema es que pierdo todas las imágenes. Cada vez que se reinicia la imagen, tengo una conexión terrible, no sé qué pasa. No tengo nada más prendido, estoy en la ciudad de Córdoba, ya mejor que esta conexión no puedo tener, no sé qué le pasa a la conexión de internet. Disculpen, sigamos. No lloremos sobre la leche derramada, diré. Les decía, tengo una circunferencia tal como esta roja. Y tengo una circunferencia tal como esta verde. Las dos son circunferencias, pero las dos tienen ecuaciones bastante distintas. La ecuación de esta circunferencia, habíamos dicho, esta ecuación general de las cónicas que había dictado recién la Coti era ax cuadrado más bxy, esto no lo vamos a escribir nunca más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Bueno, fíjense cómo es la forma de la circunferencia centrada en el origen. X cuadrado más y cuadrado igual a 25. Y fíjense cómo es la ecuación que está, cuyo centro, el punto O de esa circunferencia en verde, está en el punto HK. Fíjate, es X cuadrado, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a 25. Y esta ecuación en verde y esta ecuación en rojo son dos ecuaciones de circunferencias, solamente que esta es una circunferencia centrada en el origen, en el punto 0, 0, y de radio 5, la raíz cuadrada de esto. Y esta en verde es una circunferencia centrada en el punto HK, es decir, el punto O de la circunferencia está en el punto de coordenadas HK, y tiene, centrada en el punto HK, y tiene también radio 5, porque es esto, ¿ven? Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, en esta ecuación general de las cónicas, acá, ¿cuánto vale A? Fíjate, ¿cuánto vale A? En este caso, A vale 1. ¿Cuánto vale B? B dijimos que era el coeficiente del término mezclado. Este término se llama rectangular, el que tiene coordenadas X y Y. En este caso vale 0. Ningún término que tenga un valor de X, o sea, una coordenada en X y una coordenada en Y en el mismo término. ¿Cuánto vale C? Y es el coeficiente de Y cuadrado. C vale 1. ¿Cuánto vale B? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. BXY, acá me sale que un término rectangular. ¿A qué se refería eso? El término BXY es un término que genera una rotación en la curva. Es para cuando está rota la cónica. Genera una rotación en la curva. La Coti dijo una rotación en la cónica. Es mucho más correcta esa expresión, entonces voy a escribir lo que dijo la Coti. Fíjate vos que si yo giro, voy a poner la cámara un segundito para que vean una seña que estoy haciendo. Entonces tengo una circunferencia y la hago girar y vos no te das cuenta porque sigue siendo la misma circunferencia. Por eso, en este caso, B es 0, porque sigue siendo la misma circunferencia, la gire o no la gire. Cuando tengo una elipse, nosotros no vamos a estudiar el caso de una elipse girada un ángulo distinto de 90 grados. O sea, nosotros vamos a tener siempre o elipses horizontales o elipses verticales. Es decir, elipses a eje vertical horizontal o a eje vertical o a eje principal vertical. Entonces,
bueno, en este caso, E vale 0, y F ¿cuánto vale? Fíjate, ¿qué es F? Es el término independiente de la ecuación. Es el número que no tiene ni X ni Y. ¿Quién es el único número que no 25. tiene ni X ni Y acá? 25. F vale menos 25. Porque es el 25 traído para este otro lado, Coti. O sea, X cuadrado más Y cuadrado menos 25 igual a 0. Porque la Sí, tiene razón. forma, porque la forma, digamos, la ecuación general de las cónicas es una ecuación de forma implícita. Implícita. Es decir, está igualada a 0 siempre. Bueno, si vos acá desarrollás este cuadrado, como el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, acá también, y juntas todo, vas a ver que en este término, A vale 1, B vale 0, dijimos, C, que es el coeficiente del término de Y, el coeficiente de Y cuadrado, fíjate, Y cuadrado va a tener acá cuando vos hagas Y cuadrado y después no vas a poder sumarlo con ninguno, entonces también te va a quedar con un 1. El valor de D va a ser el coeficiente de X sola, la X sola está acá, va a ser también un 1. La E va a ser el coeficiente de la Y sola, que va a ser la D no vale 1, perdón, me equivoqué acá por apurarme. El D, cuando vos hagas acá, va a quedar el doble producto del primero por el segundo. Entonces fíjate, ¿cuál va a ser el coeficiente de X? Si yo pongo la X acá al último, va a ser menos 2H. Menos 2H va a ser el coeficiente de X. O sea, el valor de D. El valor de E, ¿quién es el valor de E? El valor de E es el coeficiente de Y, que sale de acá. Es el doble producto de Y por menos K, entonces va a ser menos 2YK. Quiere decir que esto sería menos 2KY, entonces el coeficiente de Y sería menos 2K. ¿Ves? Bueno, y uno va armando así la ecuación general de la recta. ¿Por qué hago tanto hincapié en el tema de la ecuación general y todo eso? Porque yo te lo voy a preguntar así, o sea, te voy a preguntar, ¿qué es la ecuación normal? ¿Qué es la ecuación general de la ecuación general de las cónicas? Yo te voy a preguntar, ¿qué representa la ecuación general de las cónicas? Y vos me vas a decir, bueno, es una ecuación implícita, pues igual a 0, es una ecuación implícita, que tal que todas las cónicas la cumplen a la perfección. O sea, todas las cónicas que yo pueda dibujar, las voy a poder dibujar y las voy a poder representar con esa forma implícita. Lo que pasa es que además, cada cónica, o sea, cada cónica, es decir, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Por qué me gusta acomodarlas así? Porque estas dos son cerradas y estas dos son abiertas. Todas tienen lo que se llama una definición en palabras. Una definición en palabras. Por ejemplo, ¿qué dice la circunferencia? Que es el conjunto de puntos, eso que decía la Coti recién, ¿no? Es el conjunto de puntos o es el espacio geométrico de todos aquellos puntos, tales que están a igual distancia de un punto fijo. O sea, es una definición con palabras, es una definición geométrica, perfectamente demostrable, pero es con palabras. Porque después tengo la definición en el cono. ¿Cómo encuentro la ecuación? ¿Cómo encuentro la circunferencia en el cono? Por la intersección del plano pi con el cono, de tal forma que el plano pi es perpendicular al eje del cono. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es una definición
con el cono. Y después tengo las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, la primera es la canónica. La canónica, recuerden la palabra canónica acá en álgebra nosotros la usamos para la más fácil, la más simple, la más básica. ¿Cuál es la ecuación canónica? Y la que veíamos recién, que es la circunferencia centrada en el origen. Es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Y esto amerita un dibujito. Este punto es el punto de coordenadas XY, punto genérico de esta ecuación. Y después tenemos la forma general, que es x menos h, todo al cuadrado, igual a r cuadrado. Bueno, ¿qué otra cosa podemos tener de las cónicas? ¿Qué otra La cosa? excentricidad. ¿Cómo contigo? La excentricidad. Déjame la excentricidad para más adelante. Ok. ¿Qué puedo tener, por ejemplo? Elementos particulares. Elementos particulares. La circunferencia es fácil, los elementos particulares, porque son el centro y el radio. Y el radio. Por ejemplo, la hipérbola es un poco más complicada. La hipérbola es un poco más complicada porque la hipérbola tiene... quiero dibujar una hipérbola para que ustedes la tengan más o menos en claro. Si ustedes se fijan, yo puedo tener una hipérbola de este tipo. Y puedo tener la curva, imagínatela así. Esta en rojo es la hipérbola. Y tiene acá los vértices de la hipérbola y acá tiene los focos de la hipérbola. Todos elementos que ya vas a demostrar, vas a ver después qué demonios son cada uno, ¿no? Acá tengo el foco. Bueno, El lado y recto, estas curvas, ya te escucho, perdón. Y estas rectas que tengo acá son las asíntotas. Asíntotas. Entonces, ¿qué elementos particulares tiene una hipérbola? Y tiene focos, tiene vértices, tiene asíntotas. Pero recién, sí, no sé quién quiso decir algo recién y yo le interrumpí, disculpen. yo dije que el lado recto, todo eso tiene... Claro, por ejemplo, ahí está. Bueno, ¿ves? Menos mal que me van haciendo acordar a ustedes. ¿Qué otros elementos, por ejemplo? Imagínate que yo quiero dibujar acá una parábola, para que ustedes la tengan y sepan de qué estamos hablando. Las parábolas, distinto de análisis 1, las parábolas acá pueden ser horizontales y verticales. Entonces, imagínate que yo tengo una parábola así. La parábola se define con un foco y una recta que se llama directriz. Entonces, el foco y la directriz. ¿Cuáles son los elementos? Y precisamente el foco y la directriz. No sé por qué no lo hago bien de entrada, disculpen, gente. Y la directriz de la directriz. Bueno, lo que pasa es que en particular en la parábola es muy fácil de definir y de ver una cuerda, que así se le llama a los segmentos que van de punta a punta en la curva. Imagínense en una elipse, también tengo cuerdas. Esto es una cuerda. Esto es una cuerda. Esto es una cuerda. Lo que pasa es que la cuerda que pasa por el foco se le llama lado recto. Lado recto. El lado recto es una cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje. En este caso, perpendicular al eje X. Es decir, siempre es paralela a la directriz. Bueno, y así hay varias cosas particulares de cada curva, de la parábola, de la elipse, de todos. Lo que pasa es que hay una muy interesante
hay una muy interesante conceptualización. Discúlpenme que yo me largué acá a escribir de todo esto, pero bueno, quedó ahí. Hay un concepto muy importante dentro de las curvas, dentro de las cónicas, que es la excentricidad. Excentricidad. La excentricidad es un número que representa cuán alejada está la curva de una circunferencia. A ver esto. La excentricidad se simboliza con la letra E minúscula o también con la letra epsilon. Yo lo voy a poner acá, excentricidad, 2 puntos. Paren que voy a borrar esto, que fue un ejemplito así medio colgado en el aire. Quiero poner el concepto de Profe, excentricidad. ahí Sí, lo va a poner, ahí lo va a poner. Iba a poner el concepto de excentricidad que me había quedado. díctamelo que si lo tenés Representa. a mano. No, que me había quedado en representa. Se lo iba a Es preguntar. un número que está entre 0 y 1. O sea, siempre o 0 o 0, algo y hasta 1. Entre 0 y 1. Pare que está feo puesto esto. Pero ¿entienden esto qué quiere decir cuando yo pongo que está entre 0 y 1? O sea, es un número. Puede valer 0, puede valer entre 0 y 1 y puede valer 1. Me parece que el otro valor es infinito. No me acuerdo, ya se lo voy a comentar bien. Pero fíjense, es un número que O mayor a 1. representa cuán alejada está esa curva de la circunferencia. O sea, tomamos a la circunferencia como si fuera la referencia. Entonces, a ver si me entienden esta parte. A ver si me entienden esta parte. A ver si me entienden esta parte. La circunferencia tiene excentricidad 0. ¿Por qué? Porque una circunferencia ya es una circunferencia, no está alejada para nada de la circunferencia. Una elipse tiene excentricidad entre 0 y casi 1. Cuando la excentricidad de la elipse es casi 0, es casi una circunferencia. Casi una circunferencia. Mientras que si la excentricidad es... quiero escribirlo esto así chiquitito y no me sale. A ver si lo puedo escribir de vuelta. Cuando la excentricidad es casi 0, es casi una circunferencia. Cuando la excentricidad es casi 1, fíjense cómo es la elipse. Bien achatada. ¿Entienden lo que significa la excentricidad entonces? Cuando el valor, la excentricidad de la parábola es 1 y la excentricidad de la hipérbola es infinito. Ahí está. Ya se los pego en un archivito, así como el Fran pegó el archivito este del GIF, que me parece genial. Yo tengo un archivito ahí para que tengan todos los valores de las excentricidades. ¿Qué les quiero dejar como central de expresión de esto de la excentricidad? En el apunte van a encontrar que la excentricidad está definida solamente para la elipse, como si excentricidad fuera un número exclusivo de la elipse, y eso no es cierto. Las 4 cónicas tienen excentricidades demostrables. ¿Sí? Las 4 curvas tienen excentricidades demostrables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que bueno, entonces estas son cónicas.
circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. O parábola y hipérbola, como les guste. Yo quiero contarles que lo que quiero que sepan de todos es, de todos es el concepto, los elementos, los gráficos y las ecuaciones, las dos, la canónica y la general, la canónica y la general. Quiero que sepan solamente de la circunferencia y la elipse. ¿Sí? Pero si yo les pido graficar una hipérbola, ustedes tienen que poderla graficar. Los elementos también de todos. Los elementos también de todas. Pero de las ecuaciones solamente de circunferencia y elipse. ¿Estamos de acuerdo? Y digamos, las ecuaciones y la excentricidad también. Excentricidad. También. Esto solamente de, digamos, la parte de más matemáticas, quiero que sepan de memoria solamente la circunferencia y la elipse. Con que sepan bien eso me conformo. Ahora, en el examen todas. ¿Estamos de acuerdo, gente? Hola, hola. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, alcanzaron a ver qué es lo que quiero, ¿no? O sea, ¿Puede volver a mostrar, profe? ¿qué tal ahí? O sea, esto, el concepto, los elementos gráficos y los elementos, digamos, lo que está en azul, de todas. De todas. Y lo que está en rojo, solo de la circunferencia y de la elipse. Les estoy sacando un montón de cosas para que puedan estudiar bien de lo que les estoy hablando. Entonces, ¿cuál es mi idea siempre? ¿Cuál es mi idea siempre? Y tomar esto así, por ejemplo, que te toque suponete circunferencia en el teórico. Bueno, vos me vas a poner definición, 2 puntos. Es el conjunto de puntos que están a igual distancia de un punto fijo llamado origen. Y la distancia se llama radio. Esa es la definición. Después me vas a hacer un dibujito y me vas a poner la circunferencia acá, la circunferencia acá. De esta me vas a poner x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado y me vas a poner acá ecuación canónica. Y a esta me vas a poner x cuadrado, x menos tal cosa al cuadrado, igual a r cuadrado, y acá me vas a poner ecuación general. ¿Estamos de acuerdo? Y me vas a poner acá excentricidad igual 1. También te puedo preguntar, por ejemplo, la definición de excentricidad. Bueno, la definición de excentricidad es lo que hablábamos recién, que se los escribí del otro lado, así como importante para que ustedes lo tengan. Profe, Escucho. sí, quiero hacer una serie de preguntas. Acá nos mostró lo que nos puede llegar a tomar de cónicas. ¿Qué nos puede llegar a preguntar sobre planos? Lo mismo que vimos de rectas. Por ejemplo, no sé con quién estoy hablando, perdón. Conmigo, Emi. Emi, por ejemplo, ¿qué te puedo llegar a preguntar? Suponete la ecuación vectorial del plano. La ecuación vectorial del plano se logra. ¿Viste cómo es la ecuación vectorial de la recta? Un punto y un vector. La ecuación del plano es un punto y 2 vectores. ¿Qué te puedo decir, por ejemplo, de plano? ¿Qué condición tienen que tener 2 planos para ser paralelos? Y los vectores de dirección tienen que ser paralelos. ¿Qué condición tienen que tener 2 planos para ser perpendiculares? Y los vectores de dirección tienen que ser perpendiculares, o los vectores normales tienen que ser normales entre sí. Todas esas cosas te vas dando cuenta cuando estudiaste el teórico. Por eso estaría bueno, si yo les hago un simulacro, con 10 preguntas, también de todas formas tienen las
tiene los cuestionarios de las preguntas, los cuestionarios de las unidades para hacer. Claro. Y Solo el que parcial, no quiero preguntarles nada de las curvas que no hayamos visto, ¿no? O sea, por eso les dije, de estas sí, de estas cónicas sí, de estas cónicas no. ¿Estamos de Profe, acuerdo? ¿puede mostrar lo que estaba hace rato de las partes que va a tomar? ¿Qué tal ahí? De 10. A mí me gustaría que esto, aunque esté desprolijo, gente, no sé qué les parece a ustedes, pero aunque esté desprolijo, háganle una captura de pantalla. Esperen. Por ejemplo, háganle una captura de pantalla y péguenlo en una foto como ejemplo del examen. Cosa de que los que no estuvieron acá o tienen alguna duda, bueno, por lo menos empiecen a ver que el examen y después me pregunten. Profe, la excentricidad de la circunferencia no era 0. Y yo puse 1, perdón. Decía, había algo raro acá. Pero vieron que siempre tengo la suerte de tener alguien que me corrija. A ver, y del otro lado lo puse bien, sí, mira, ¿ves? Excentricidad de la circunferencia es 0. Porque el concepto es ese, el concepto es cuánto de alejado está cada una de estas curvas de esa, de la circunferencia como origen. Lo que pasa es que la circunferencia es una curva que tiene muchas características muy particulares que le sirven a la geometría para definirse como unidad de control. O sea, la circunferencia como unidad de control de otras curvas sería. Esa es la realidad. Profe, si no me equivoco, usted dice que va a tomar con el concepto, excentricidad, gráfica y elemento. Sí, Bueno, gracias. sí. ¿Está lo suficientemente claro esa parte o no? O Sí, sea, sí. hacer este cuadro, de vuelta, no copiárselo a alguien, hacerlo de las curvas estas que vamos a hacer, ¿no? O sea, nosotros vamos a tomar solamente, digamos, la parte de curvas, la parte de fórmulas y todo eso, vamos a tomar solamente de circunferencia y elipse. Pero hacer este cuadro de las 4 cónicas te sirve porque entonces ya tenés ahí como para estudiar, digamos, y repasar para el examen de requete contra memoria todo. Digamos, esto es una síntesis muy útil y la verdad que a lo largo de los años a mí me ha resultado muy provechoso que ustedes hagan este tipo de cuadros porque siempre el que hace el cuadro le va bien. O sea, el que hace cuadro a conciencia es porque Cónicas lo ha estudiado realmente. Y Cónicas entra en todos los exámenes. O sea, en todos los exámenes, todos los profesores preguntamos algo de Cónicas. ¿Entendiste cómo es? O sea, fíjate qué importante que es el tema, ¿no? A lo mejor no te preguntan nada de espacios vectoriales, pero de algo de cónica te van a preguntar. profe, Escucho. sí, también quería preguntar otras dos cosas. Primero, más o menos cuánto calcula que va a durar el parcial viendo todos los temas que hemos visto. Una hora. Una hora. ¿Pero por qué vos decís que son demasiados temas para que yo te pregunte en una hora? No. Obviamente las preguntas no van a ser 10 como dijo en el simulacro, pueden ser 3, preguntan cada uno de tema. No, hay algunos que son cortos, o sea, aplicaciones lineales y autovectores, no hemos visto, autovectores de por sí no es tan largo, pero vamos, eso te lo puedes sacar en una pregunta, en unos cuantos renglones prácticamente. Tal vez rectas, plano y cónica, un poco más extenso, pero... Coincido plenamente con tu concepto. Hay unidades en las que te puedo preguntar, en una pregunta de 4 renglones puedes contestar todo. Pero fíjate que, por ejemplo, espacios vectoriales no es un tema difícil, pero es un tema que hay que escribir muchas cosas. Entonces por ahí se pone como largo escribir, qué sé yo, los 10 axiomas.
Se me ocurre preguntarte los 10 axiomas y llega un momento que no, ya escribí una hoja con los 10 axiomas. ¿Te das cuenta? Y no es porque sea difícil, sino porque es largo. Claro, yo voy más a lo que puede durar que exactamente a la complejidad. Pero bueno, pensándolo Mira, bien, ahora estaría bien en lo que duró el otro examen, y eran varios temas igualmente. de todas formas, te quiero contar una cosa, Emi. Yo hago, habitualmente hago exámenes largos, pero imagínate que estés haciendo el examen y pasan, digamos, 45, 50 minutos y no se paró nadie, y no se levantó nadie. Y bueno, quiere decir que el examen ya no es para una hora, hay que dar la hora y media, pero tenemos una hora y media de clase, así que podemos usar la hora y media tranquilamente. Y entre una hora y una hora y media, en un examen hay mucha diferencia. O sea, yo te puedo asegurar que mi examen en una hora lo podés hacer. Bueno, si hay un cierto tiempo en el que tenés que pensar y qué sé yo, bueno, tomate la hora y media. El tiempo, te quiero decir que es una cuestión muchas veces de lo que el profe le parece y por ahí le podemos errar feo. Hasta ahora no me pasó nunca, pero podría llegar a suceder. ¿Sí? Concuerdo Así totalmente. que, Y tranquilo con el tema del tiempo que lo vamos a ir manejando, Emi, no te preocupes. bárbaro. No, seguro para ese entonces, tal vez ya lo tengan más naturalizado el cómo escribir las cosas, pero falta una semana ahí, mucho tiempo todavía. Pero además, Emi, hay otra cosa. Primero hay que pensar y después escribir. Lo malo es cuando uno empieza a escribir a las patadas y a los golpes, ¿viste? Y quiere escribir todo rápido. Eso es una macana. Eso no sirve. No sirve escribir rápido. O sea, hay que primero armar en la cabeza el concepto y vertirlo sobre la hoja. Y te va a llevar mucho menos tiempo. Como todo en la vida. Cuando vos pensás, haces las cosas con mejor calidad y con mejor todo. Ujú, es muy cierto Bien. eso. Sí, seguro. Pero además que siempre pensá en mí que no voy a estar para perjudicarte en cuanto a eso, en cuanto al tiempo. Así que no te preocupes. No, el tiempo no es una cuestión preocupante. Profe, si Escucho. los temas que van a entrar son transformaciones lineales, recta y cónica, o Sí, falta algo. no falta nada. Porque lo que quiero que conversemos es el tema de cuádricas. Cuádricas no entran para el parcial, pero sí entra para los finales. Las cuádricas son superficies en R3. Las cónicas son, por ejemplo, el paraboloide elíptico, es decir, esto es una parábola que gira y tenés todas parábolas así también, ¿ves? Y es como si fuera una parábola de revolución sobre esto que es una directriz, que es una elipse. Entonces, esta curva se llama un paraboloide, porque la generatriz es una parábola, y la directriz es una elipse, entonces un paraboloide elíptico. ¿Entienden cómo son los nombres? Pero esto es una superficie. Bueno, hay cuádricas de un punto, de un foco, hay cuádricas de dos focos, hay cuádricas abiertas, hay cuádricas cerradas, sí, cuádricas, está bien lo que estoy diciendo. Entonces tienen, por ejemplo, una esfera, tienen, por ejemplo, una elipsoide, ¿sí? Esto es como si fuera una pelota de rugby, ¿no? Esto es como si fuera una pelota de básquet. Más o menos ese tipo de cosas tenemos en las cuádricas. También tienen dos hojitas para leer de la apunte. Esto, vuelvo a repetir, no entra para el parcial. Para el final, sí. Para el final entra absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Última pregunta, profe, y lo dejo libre. Sígueme, te escucho.
Sí, yendo a la unidad de autovectores y autovalores, hay una definición que no pude, digamos, comprender muy bien y era el del polinomio característico. Sí, el polinomio característico es una conceptualización de cómo encontrar las coordenadas de los vectores propios, o sea, las raíces del polinomio, las raíces de un polinomio te dan las coordenadas del vector. Entonces, ese polinomio se llama polinomio característico. Es porque sus raíces te dan un resultado que vos estás queriendo encontrar. Por eso se le llamamos polinomio característico. Nada más que por eso. ¿Entendés cómo es el concepto? Cuando vos querés encontrar los vectores, los autovectores tienen coordenadas, y esas coordenadas son las raíces de un polinomio. Nada más que eso. Bárbaro. Mejor definición imposible. Gracias, profe. Creo que estás como simple. Hay de autovectores y autovalores para hablar y para escribir hay toneladas de cosas, pero la verdad que es un tema bastante complejo. No es para nada simple, no es para nada simple explicarlo también, ¿eh? Por eso les di lo menos que se puede dar, porque cuando yo empiezo a hablar en el aire y se me apagan las caras de ustedes, más para darlo virtual todavía peor, es más difícil, ¿sí? Y no quiero caer en la tentación de decirle, bueno, lo estudien ustedes de memoria, porque no tiene sentido tampoco, ¿eh? Me parece que hay que estudiar cosas que nos hagan pensar, qué sé yo. La definición de excentricidad a lo mejor no te hace falta nunca en tu carrera profesional para nada, pero te fue empezando a hacer pensar cosas. Esa es la idea de estas matemáticas, ¿sí? Cuando vos te llevas cosas para pensar, a mí me parece que ahí es donde empieza a nacer el ingeniero que tenés adentro, y empieza a crecer el ingeniero que tenés adentro. Si no, no estás creciendo como estudiante de ingeniería, y estás solamente estudiando matemáticas, que eso es lo que no tiene que sucedernos. Nosotros no tenemos que ver que el álgebra y el análisis son solamente herramientas matemáticas. No, nos tienen que hacer pensar, ¿sí? Siempre creo que si vos cada vez pensás un poco más, estás cada vez más cerca de ser ingeniero. Solamente te falta rendir las materias, pero el ingeniero, además de tener todas las materias aprobadas, tiene que saber pensar, ¿eh? No es nada fácil aprender a pensar. Bueno, se aprende a pensar ¿cuándo? Y qué sé yo, el Luca está atento a grabar. El Fran está atento a poner el GIF de las superficies, perdón, de las curvas de las cónicas. La Coti está atenta a gritar una definición que es compleja, entonces, bueno, la va a dictar ella. Bueno, es un aporte, pero además es estar despierto en la clase. ¿Entienden cómo es? Por eso yo siempre agradezco la cuestión de la participación y la corrección. No sé quién de ustedes que me corrigió recién la excentricidad de la curva. O sea, che, loco, yo me equivoco cuando escribo. Y bueno, y si vos estás atento y no permitís que un error pase por encima de la clase, y aportaste un montón. Y está muy bueno eso. Está muy bueno. Bien. Vimos hasta donde va a entrar en el parcial. Preguntas toda la semana, todo lo que quieran. Tienen las tutorías de la Secretaría Académica ahí con la ingeniera, con la ahora doctora Luciana Boneto, para ir y consultar. Me pueden consultar a mí por teléfono todo lo que quieran. La semana que viene tenemos parcial a las 3 de la tarde en el aula. Coti, ayúdame vos que tenés siempre ahí todas las cosas en la mano. ¿Te acordás dónde habíamos dicho que era el aula? Era el edificio Inchaurrondo, que no me Me parece que la 416 puede ser. Sí, 415, dice. Gracias, listo. 415 y el práctico 411. Bien, pero no es la semana que viene el práctico. No, es la semana que viene, no, la otra. Bien, El 18. bueno. En No, realidad el lo 11, cambió el al 11, el 11. 11. ¿El 11 era?
Me No, parece que primero quedó fue el 11, 18 por eso. y lo cambió a 11. Ah, sí. Bueno, lo que pasa es que tenemos, miren cómo es. Tenemos el 4, el segundo parcial de teoría. El 11, el recuperatorio de la teoría y el práctico. Y el 18, el recuperatorio de práctico. Así es, la realidad. ¿Sí? Y yo entiendo lo que me están por decir ustedes, que esta semana están las muelas de parciales, pero bueno, es lo que toca en estos tiempos, lamentablemente. ¿Sí? Así que bueno. Gente, los voy a dejar para que se tomen un respirito y comiencen 4:30 el práctico, ¿sí? Chao, profe. Gracias, profe. Nos veremos en el parcial. Chao, profe. Gente, antes de irnos, recuerden preguntar. Se sientan a estudiar y tienen dudas, preguntan. No importa el día, no importa la hora, preguntan todo el tiempo. Gente, ahora sí, cómo odio no poder poner la cámara. Ahora sí, total, ya nos vamos. Gente, gracias. Gracias al Fran, gracias al Luca por grabar todo. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes que viene. Que les vaya muy bien. Chau, chau. Nos vemos.